Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 31 de marzo. Empezamos a grabar a las 5:15 de la tarde, una jornada que ha estado presidida sobre todo por el hecho de que es fin de mes y también fin de trimestre. Y si recuerdan, Goldman hace 2 o 3 días y varios bancos de inversión también nos advirtieron de que debido a las fuertes subidas que habían tenido las bolsas en los últimos días del trimestre y también las fuertes bajadas de los bonos, el rebalanceo de fin de trimestre venía al revés de lo que se pensaba en un principio, es decir, que era un rebalanceo de compra de bonos y de venta de bolsa. Bueno, pues aquí lo tenemos más claro que el agua, sobre todo se ve muy claro en Europa, bajadas claras en las bolsas, o podemos ver no muy fuertes, pero sí destacables, y subidas muy fuertes en los bonos, un poco exageradas, más 0,98% el Bund alemán y más 1,66% el Bux alemán a 30 años. La crónica de Reuters, que suele ser la más fiable en esto de la renta fija, pues lo dice bien claro, lo pone en titulares además, fuertes subidas de los bonos por rebalanceo de fin de mes y de fin de trimestre. Así que no busquen razones por ahí porque no las ha habido para este subidón de los bonos europeos y también de los bonos americanos, pues que están con un rebalanceo pues bastante parecido. Así que esta es la principal característica de la sesión de hoy. Este tipo de cosas de fontanería del mercado pues son las que son y no hay que sacar demasiadas conclusiones. Tenemos también que en divisas el euro está bajando mucho, está cayendo 0,48 hasta 1,1137. Si hay un sitio donde hay rebalanceos duros son siempre en divisas y lo mismo que hemos dicho para los bonos, pues cualquiera sabe. 0,48 el euro, que también cae contra el yen, está cayendo contra todo, 0,72% contra el yen. En Wall Street, pues bajadas muy moderadas, no son nada importantes ni nada relevantes, con un SP500 que desde el punto de vista técnico, pues ahí está completamente alcista y sigue teniendo un soporte mayor en la media de 100, 4.529, gama muy positiva, se mueve mucho menos reactivo, mucho más lento, y por arriba, pues el cielo, hasta los máximos históricos no tiene nada. La clave está en que aguante este nivel de soporte de aquí. Además, tiene en contra que los rebalanceos no, eso ya se va a liquidar hoy y ya lo hemos comentado, las recompras de acciones propias se están limitando cada vez más en el tiempo y a cierre de hoy ya prácticamente van a estar sin poder hacer recompras el 70% de las compañías. Este es otro factor de fontanería del mercado que no es favorable. Por cierto, es importante que comentemos el nuevo plan que tiene Biden, que podría perjudicar mucho al mercado si sale adelante. Porque verán, lo que quiere hacer es que los insiders de las compañías que efectúan recompras de acciones propias, es decir, de la mayoría, no puedan vender sus acciones en bastante tiempo después de las recompras. Se habla incluso de 3 años. Claro, eso es importantísimo, porque piensen que un insider es un directivo, es un alto directivo que tiene acciones de la propia compañía. Si les limitan que si toman la decisión de recomprar no van a poder vender sus propias acciones, porque con esto la administración lo que pretende, con acierto o sin él, yo creo que con poco acierto, pero bueno, es que no se abuse recomprando de acciones propias para subir la cotización y entonces vender los directivos las suyas. Pero claro, si hacen eso, los directivos son los que toman las decisiones y podrían, dicen los expertos, empezar a poner pegas para las recompras. Y hoy por hoy es el factor alcista o de entrada de dinero más importante que tienen los mercados financieros a nivel mundial en este momento. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero no sería muy favorable que esos proyectos legislativos salieran adelante. El oro sube 0,38 y como súper destacado de la jornada tenemos al petróleo con una caída del 4,25. Inicialmente, al principio de la sesión, antes de que empezaran los rebalanceos, que son los que han hecho caer a las acciones y subir a los bonos, el petróleo hacía subir tanto a bonos como a acciones, porque con esta caída hasta los 103,0, bueno, se mueve más que 0,8 en este momento,
claro, rebaja fuertemente el terror inflacionista en el que vivimos. No es que dé miedo ya la inflación, es que da terror. Claro, con un petróleo tan a la baja, ¿por qué está bajando el petróleo tanto? Pues está bajando porque Biden, y eso lo dijo ayer por la noche y esta tarde hay otra vez multitud de multitud de comentarios al respecto, sigue avanzando esa legislación para liberar una gran cantidad de las reservas estratégicas de petróleo para forzar los precios a la baja. Goldman dice que eso no va a servir de mucho, pero de momento servirá o no servirá, pero de momento ya lleva una bajada del 4,55 en función de ese comentario. Esto, insisto, es bueno para los bonos y bueno para las bolsas, para ambos, al margen de los rebalanceos de hoy, porque rebaja ese temor a la inflación. Una inflación que hoy ha tenido nuevos datos en Europa. Ayer conocíamos la inflación en Alemania, que se había quedado en el 7,3. Hoy se ha conocido el dato de Italia, 7%, y el dato de Francia, 5,1. Lo que se está preguntando todo el mundo no es una respuesta fácil, no se crean, por qué España tiene muchísima más inflación que los demás. 9,8, Alemania 7,3, Italia 7, Francia, y ya estaríamos con las cuatro grandes potencias de la Unión Europea, Francia la mitad, 5,1. Hay muchas razones, sería muy complejo y excedería el tamaño de este vídeo, pero yo creo que si le diéramos un repasito al despilfarro que llevamos en este país y a la cantidad de errores que hemos cometido últimamente, igual empezábamos a tener alguna pista que otra. Pero bueno, ahí queda eso. El peor país en cuanto a inflación está en este momento en España y la cosa pues se pone seria. Los demás no están tan altos, pero tienen inflaciones absolutamente destructivas para la economía. En cambio, en Estados Unidos hemos tenido un dato de PCE subyacente, que es el dato de inflación favorito de la Reserva Federal, que, bueno, daba un cierto alivio, porque ha quedado en 5,4% interanual cuando se esperaba 5,5%. Bueno, no está mal que por fin un dato de inflación salga por debajo de lo esperado. Lo que pasa es que todos los analistas han dicho que no se fían mucho porque este dato es de febrero, va con bastante retraso, así que aún no había empezado la guerra de Ucrania y habría que ver qué pasa. Así que muy importante esta bajada del petróleo. Una bajada del petróleo que, además de por este asunto de la reserva estratégica de Estados Unidos, también viene en menor medida, pero también por los pésimos datos de PMI chinos que hemos conocido durante la madrugada. Realmente muy, muy, muy malos. Estamos hablando de un dato de PMI de manufacturas en China de 49,5 cuando se esperaba 49,8. Son 3 décimas menos de lo esperado y está medio punto por debajo de la contracción. Muy mal dato. Y el de servicios, peor aún, 48,4, es decir, muy por debajo del 50, que es la contracción, la zona de contracción o de expansión. Al estar por debajo es de contracción, 48,4, cuando se esperaba 50,3. Unos datos, pues, realmente muy malos y muy inquietantes, que también pues, han hecho pensar que el consumo de petróleo chino entre el COVID, estos datos tan malos y demás, pues va a seguir bajando. Eso mantiene el petróleo bajo cierta presión. Por cierto, que hoy se ha sabido que los rusos, que siguen teniendo problemas para colocar su petróleo, están ofreciéndole a la India rebajas de $35. $35. Es decir, le estarían ofreciendo a la India pues el equivalente, como si aquí en el petróleo americano, en lugar de, ¿dónde está que no lo veo aquí? En lugar de 103 prácticamente, pues se lo estuvieran ofreciendo a 70. Ya ven cómo están las cosas, no lo tienen fácil para colocar ese petróleo. Bueno, estas son las claves un poco de la jornada. También hay que comentar que por sectores, pues tenemos a la cesta de materias primas bajando 0,51, el sector de materiales básicos baja ligeramente y el de petróleo baja 0,37. No baja demasiado para lo que está cayendo el petróleo. Automoción menos 1,87, bancos menos 1,98, claramente perjudicados por la fuerte subida de los bonos o, lo que es lo mismo, por la bajada de rentabilidades de los bonos. Esto no les ha favorecido y en cambio sí favorece al sector de utilities
que es el único que está en positivo en la jornada, 0,32% de subida, con el sector de seguros, que tiene una subida más pequeña del 0,14%. Hoy hemos conocido la encuesta semanal de la Asociación Americana de Inversores Individuales y ha salido que hay más alcistas que bajistas por primera vez en lo que va de año, no mucho, pero sí son superiores los alcistas a los bajistas, pero realmente lo curioso es que se ha incrementado muy notablemente el dato de neutrales, que es el mayor desde enero del 2020. Ya saben que desconfío un poco de esta encuesta porque muchos bancos de inversión nos están diciendo que los particulares están entrando a saco de nuevo y encima están comprando memes, como demuestra el Russell, que lleva un par de días bastante más fuerte que los demás índices, porque dentro de su composición, dentro del índice, hay precisamente varios valores de estos que se llaman memes, del estilo de AMC y todas estas cosas. Bueno, por último comentar que hoy ha emitido una nota McElligott. McElligott, bueno, ha hecho su estudio habitual de fontanería del mercado muy a fondo y con su desarrollo un tanto barroco, que es muy difícil de entender. Bueno, de momento sigue favorable la situación cuantitativa, estamos metidos en una dinámica típica de gamma bastante positiva, con lo cual los market makers están dando coberturas a muchos particulares que vuelven a comprar call, ellos venden call y compran el subyacente para cubrirse, con lo cual aceleran todo el proceso, y en esas estamos. Y en los mercados oscuros ya saben que se confirma lo que dice McElligott y el volumen comprador permanece sin grandes cambios. Lo que pasa es que McElligott ha advertido que ayer observó fuertes movimientos, bastante fuertes, de hecho lo destaca mucho y lo desmenuza, de posicionamiento de grandes hedge funds y de grandes manos fuertes, con una especie de posicionamiento, él lo llama preventivo defensivo, de cara a, y dice literalmente en inglés, pero la traducción precisa sería, porque se huelen la recesión que podría empezar a asomar los dientes hacia finales del segundo semestre de este año, que es lo que, como saben, defiende Hartnett, y no sería de extrañar teniendo en cuenta que ayer ya se invirtieron las curvas de tipos, en especial el tramo de las curvas. ¿Se invirtieron las curvas de tipos? No, se invirtieron algunos tramos de los spread dentro de la curva de tipos. El spread 2 años, 10 años, que es el que sirve más de referencia, pues ayer se invirtió. Así que, bueno, McElligott está un poco como escéptico, ¿no? Él ya sabe en su teoría, él ve que por fontanería de mercado, como siempre digo, por cuantitativo, el mercado pues sigue alcista sin mayor novedad, pero por otro lado, pues lo que ve es lo que ha dicho tantas veces, que se le está poniendo a huevo a la Reserva Federal, que ahora sí que puede atizar con todas las de la ley, porque es que encima, y de una manera bastante extraña, ya hemos explicado en el vídeo de las 4 claves de la semana del sábado, explicábamos que nunca en la historia se había dado una reacción alcista de tanta fuerza ante el inicio de la subida de tipos de interés, ante el inicio del ciclo de subida de tipos. Bueno, pues ahí estamos. Él lo que cree es que si el mercado se lo pone tan fácil a la Reserva Federal no se va a cortar ni un pelo y va a ser hiperagresiva, porque tiene la ventaja de que no tiene un mercado desplomándose, que es lo que podría frenar un poco sus ansias de subir tipos y demás. No nos hagamos muchas ilusiones, por muchas recesiones que se vean en lontananza dentro de unos meses o de un año, por muchas cosas de inversiones de curvas de tipos y demás, la Reserva Federal va a ser muy agresiva, porque todo el mundo sabe que por muchas medidas que se tomen, como por ejemplo las que se están intentando tomar en Europa, las medidas de limitación de precios y con cargo a presupuestos y otras cosas, no han funcionado en la vida en periodos de inflación tan dura como la actual. Lo único que ha funcionado es la fuerte subida de tipos de interés, no la subida de tipos de interés, la muy fuerte subida de tipos de interés, y no les quepa duda que eso es lo que va a hacer la Reserva Federal tarde o temprano. De momento empezamos mañana el mes de abril, recuerden que tiene una estacionalidad fuertemente positiva, de hecho es el mes mejor del año, ya saben por qué, lo hemos dicho muchas veces,
porque los planes de pensiones norteamericanos aceptan ingresos hasta el 15 de abril con efecto retroactivo fiscal al año anterior. Por lo tanto, pues hay mucha gente que se lo deja todo para última hora y entra mucho dinero en los últimos momentos, y los fondos de inversión, pues una vez que les entra todo hasta el día 15, lo van repartiendo pues en los diferentes valores, índices o donde sea, y teniendo en cuenta siempre que los planes de pensiones en Estados Unidos tienen una parte en renta variable mucho mayor de la que tienen los planes de pensiones, pues por ejemplo en Europa o, sin ir más lejos, en España. Esto es lo que hay, esto es lo que ha dado de sí el día: jornada de rebalanceos, compras de bonos, ventas de acciones, tal y como esperaba Goldman y otros bancos que nos advirtieron, y a esperar mañana, pues ya sin este efecto de los rebalanceos, para ver cómo está el mercado. De momento las bolsas siguen bastante sólidas, y respecto a la guerra, pues no ha habido mayores novedades. Sigue la gran desconfianza sobre la posible falsa tregua que han dado los rusos. Parece que lo que están haciendo es concentrarse en la zona este de Ucrania y no retirarse precisamente. De momento no hay avances en las negociaciones de paz, y el mercado seguirá muy atento a cualquier cosa que pueda pasar al respecto. Que pasen una buena tarde, que descansen, y a nivel de mis vídeos personales les emplazo al de mañana sobre las 8:30 para hablar de la apertura europea. Muchas gracias, que descansen.